Muy buenos días, muy bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer comenzar esta primera jornada con la intervención de la doctora doña Regina María Pérez Marcos, que es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplísima trayectoria docente e investigadora, que por cuestiones de tiempo no me queda más remedio que resumir, pero como esbozo podemos decir que comienza su actividad docente en el Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y posteriormente se incorpora al Departamento de Historia del Derecho Español y en la UNED. Actualmente es profesora titular del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de esta casa y secretaria del programa de estudios y profesora en el Máster Universitario de Protocolo de la UNED, donde imparte la asignatura de Historia del Ceremonial y del Protocolo y de Instituciones Político-Administrativas en España. Además, imparte cursos de doctorado ofertados por el departamento al que pertenece. En cuanto a su actividad investigadora, es amplísima, pero en términos generales comienza con la investigación que realiza para su tesis doctoral sobre el análisis de las relaciones nobleza-monarquía en el Estado moderno y además ha profundizado en derecho indiano, sus fuentes e instituciones, en algunos aspectos del tema de derechos humanos, en las instituciones económicas del régimen municipal, orígenes históricos de comunidades autónomas, en el estudio del ejército como institución, en el planteamiento histórico-jurídico de la función pública y, naturalmente, en la historia del ceremonial y del protocolo. En paralelo con su actividad docente investigadora, ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y directora del Departamento de Historia del Derecho de las Instituciones. Respecto de sus publicaciones, son muchísimas. Por mencionar algunos libros, tenemos El poder en Castilla, comienzos del Estado moderno, Imagen y realidad, Discurso ideológico y mutación institucional en la formación del Estado moderno, Fueros, cartas, pueblas y privilegios de concesión real en Castilla-La Mancha y muchos más. Con Dolores del Mar Sánchez González ha elaborado varios manuales docentes y últimamente ha publicado juntas la historia del derecho en palabras, locuciones y autoridades. Además tiene abundantísimos artículos en revistas especializadas y muchas colaboraciones en obras colectivas. Es miembro del Grupo de Investigación Historia del Pensamiento Jurídico-Político y socia fundadora de la Sociedad de Estudios Institucionales. Y sin más dilación, cedo la palabra a Regina, que nos va a hablar sobre el mapa institucional español como ámbito espacial del protocolo. Gracias, Regina. Gracias, Cristina. Buenos días. Tras estas palabras tan apabullantes que ha dicho Cristina de mí, que indudablemente se deben a la edad, lógicamente, no a otra cosa, pues vamos a dar comienzo a la charla, que, repito, se titula El mapa institucional español como ámbito espacial del protocolo. Lo único que quiere ser es una herramienta, esta charla, una herramienta, digamos, sensibilizadora de bueno, pues de todas estas cuestiones que creo que a ustedes les motivan a venir a estas jornadas, que es el interés por el mundo del protocolo, ya sea un interés profesional o un interés simplemente un interés general, como hoy día en la sociedad es frecuente. Bueno, yo voy a empezar definiendo lo que se entiende por protocolo y voy a lanzar una definición que no es mía, por supuesto, sino que es una definición consensuada y generalmente aceptada. Si el protocolo oficial es que el término protocolo todavía se discute, o sea, no es un término que esté fijado, pero si entendemos si el protocolo oficial, que es de lo que yo voy a hablar, se define como o se entiende como un conjunto de normas establecidas por ley, primer elemento, que se aplican para la organización de los actos públicos promovidos por las instituciones del Estado y sus autoridades con el objeto de proyectar una imagen adecuada que facilite las relaciones entre la administración y los administrados. Si esto es así, y ahí hay consenso, esto es así,
Eso es el protocolo oficial, resulta primordial conocer cuál es el escenario o cuál es el ámbito espacial sobre el que este conjunto de normas y este conjunto de técnicas se aplica. Y a eso es a lo que voy a dedicar la charla de hoy. En la actualidad, el protocolo español se fundamenta en la legalidad, bien una legalidad a nivel nacional o de carácter autonómico o de carácter local vigente, contenida, como todos sabemos, en la Constitución española de 1978, que vertebra un entramado institucional que todos conocemos, también lo podemos llamar estructura orgánica del Estado, cuya vigencia vino, entrando en términos protocolarios, vino a modificar radicalmente todo el escenario conocido hasta entonces en términos protocolarios. En cuanto a organización de actos públicos, ya sean solemnes o no solemnes, es decir, actos públicos que llegan al gran público o que no llegan al gran público. Entonces, esta base que ofrece la Constitución española, el organigrama vigente, que se ajusta un poco al gráfico al esquema que acabo de proyectar, se complementa con lo que es la norma matriz en términos protocolarios, que es el Real Decreto de Ordenación de Precedencias del Estado del año 1983. Esto sería la herramienta básica a utilizar por el conocimiento de este Real Decreto por todo el que quiera acercarse al mundo real de la aplicación del protocolo del Estado. Es, digamos, la herramienta básica de la aplicación técnica. Entonces ya tenemos dos ejes. La Constitución española vigente, que nos ofrece el suelo real, y la interpretación de ese que ofrece el Real Decreto de 1983 de ordenación de precedencias. El entramado constitucional al que me refiero, institucional vigente en la Constitución española, es el siguiente. Por un lado, tenemos la jefatura del Estado, compuesta por el rey y la corona, del que nos vamos a ocupar poco, porque no tenemos tiempo. En segundo lugar, tenemos las Cortes Generales, cuyas instituciones principales son el Congreso de los Diputados y el Senado. Tenemos, por otra parte, el Gobierno, en representación, aquí están representados los tres poderes, en representación del Poder Ejecutivo, desglosado en el Presidente del Gobierno y en los ministros y los ministerios. Y tenemos también la cara visible de la organización del poder judicial, que es la organización jurisdiccional, con los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria, por no descender a la jurisdicción militar, compuestos principalmente, estos órganos serían el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales y juzgados, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial de las comunidades autónomas, que también están presentes en este punto. Luego, por último, tenemos el Ministerio Fiscal. Bien, este organigrama no es exhaustivo, se podría profundizar mucho más y matizar mucho más en cada uno de las instituciones de los tres poderes, pero sí, desde luego, es suficiente para lo que yo quiero decir hoy aquí, esta mañana. Desde luego, a efectos de aplicación protocolaria, estos principios, este organigrama, vuelvo a repetirlo, se articula en el contenido del Real Decreto y esa es la única magia que tiene el protocolo oficial del Estado, combinar los dos elementos. Claro, muchas cosas se van a escapar de aquí, porque este organigrama no es exhaustivo y porque se dan situaciones dentro de cada uno de estos escenarios que vienen a configurar la necesidad de una ordenación especial que escapa un poco o trasciende de los márgenes que he fijado. Los principios que inspiran el Real Decreto de Ordenación de las Precedencias del Estado son, y esto sí que interesa, porque en cualquier caso podemos desvirtuar a la hora hipotética y virtual de organizar un acto protocolario, podemos
ampliar, podemos profundizar en este esquema, y podemos interpretar el Real Decreto, pero desde luego lo que no podemos alterar son los principios que caracterizan a ese Real Decreto. ¿Cuáles son los principios que inspiran las normas del Real Decreto de ordenación de precedencias del Estado? Pues el primero es el principio de representación. El principio de representación, que es, a su vez, va a ser el eje matriz de todos los demás que voy a describir. ¿Qué es el principio de representación? Pues es el que ocasiona que la disposición preferente de los puestos sea en favor de los cargos elegidos y en detrimento de los cargos designados. Esto es una novedad, es un principio que inspira por primera vez un decreto como es, de protocolo como es este, de ordenación de precedencias. Es decir, principio de representación que supone la ordenación preferente en el lugar en favor de los cargos elegidos en detrimento de los cargos designados. Bueno, el segundo principio de aplicación del Real Decreto dentro de este organigrama sería el principio de preeminencia de la posición de la corona, en el sentido de que a todo acto protocolario oficial que asistan los miembros de la familia real con dignidad de rey, príncipe o infante, ocupan las primeras posiciones en cualquier acto. Eso es otro de los principios, en cualquier acto que asistan. Por deferencia, el rey o reina consorte, aunque dice el reglamento que no pueden asumir funciones constitucionales, lo dice la Constitución, mejor dicho, no el reglamento, no pueden asumir funciones constitucionales salvo en situación de regencia, pero por deferencia este personaje, si asiste al acto protocolario oficial, ocupa el segundo grado en el orden de precedencia. Lo mismo ocurre con el príncipe o la princesa de Asturias, que ocuparía el tercer grado, el tercer lugar, o con los infantes, que ocuparían el cuarto lugar en el orden. La base de este principio de preeminencia de la posición de la corona se inspira en que el sistema de gobierno en España, hoy por hoy, es un sistema de monarquía hereditaria, monarquía parlamentaria hereditaria. Por tanto, quienes tienen expectativas sucesorias, es lógico que disfruten de esta ocupación de privilegio en los puestos protocolarios. El tercer principio es el lugar que ocupa, o sea, que siempre que está después de este orden, que llevamos hasta el cuarto puesto, están representados los tres poderes del Estado. Es decir, los tres poderes que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mejor tendría que decir con preeminencia del Poder Legislativo respecto a los otros dos. ¿Por qué? Pues porque el Poder Legislativo es el que representa al común de los ciudadanos. En muchos actos protocolarios va a ser el presidente del Ejecutivo quien, alterando esta norma, que va a estar siempre presente en función de este principio matriz que hemos definido, que es el principio de representación, pues el presidente de gobierno aunque tiene que actuar, o sea, que es miembro del Ejecutivo, aunque tiene que actuar como representante por dictamen de las Cortes y en acatamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, pero representa, es una de sus funciones definidas por la Constitución. El presidente del Gobierno representa a la nación. Por tanto, en los actos en que concurran los tres poderes, alterando ciertamente el principio, va a representar y va a tener un lugar preferente. Inmediatamente después del presidente del Gobierno, si asiste al acto, van a estar los presidentes del Legislativo.
y sobre todo en la persona de los presidentes de las cámaras, de ambas cámaras. Como sabemos, aquí tenemos ahora mismo un sistema bicameral y estarán representados en este lugar tanto el presidente de la Cámara de los Diputados como el presidente del Senado, por este orden, en virtud del principio de representación. Ya sabemos que el Congreso de los Diputados es un órgano más amplio que lo que es el Senado y, por tanto, tiene una ocupación preferente. Otro de los principios es que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, es decir, órganos de la organización jurisdiccional, para quienes el decreto de precedencias reserva los lugares 8 y 9, están ubicados a continuación de los presidentes de las cámaras. A continuación estarían los gobiernos de las comunidades autónomas, representados en la figura de sus presidentes, lógicamente. Ocupan un alto puesto que orgánicamente esto es un Estado unitario, pero distribuido territorialmente en comunidades autónomas en este momento, según rige la Constitución. Pues ahí, a continuación de los representantes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, irían los gobiernos de las comunidades autónomas. También, a continuación, otro de los principios que inspiran el Real Decreto de Ordenación de Precedencias del Estado es el lugar que ocupan los partidos políticos con representación parlamentaria. Por las mismas razones que establece el primer principio, por las de la representación. Se trata de representantes del pueblo que han sido votados, pero no gobiernan en ese momento. También tienen un lugar específico, por supuesto, como lo tiene el líder de la oposición, sin ser que entra en juego en este orden, sin ser un cargo que esté definido y perfilado en nuestra Constitución, pero se hace las veces. Es algo que se mete como con calzador en este caso, en este lugar. También tenemos, esto es una de las grandes novedades que trae el decreto de ordenación de precedencias del año 1983, es el reconocimiento de la figura del alcalde. Es otro de los principios, en virtud del principio de representación. El reconocimiento del alcalde, quizás sea de la figura del alcalde, en el orden protocolario, quizás sea la transformación más espectacular del decreto, en el sentido de que los alcaldes pasan al lugar 16 después de haber ocupado en el anterior decreto el lugar 31. Entonces, esto ocurre en traslado de la idea de la representación y del reconocimiento de la autonomía municipal. El alcalde es una figura votada por la base que ostenta una gran calidad de representación. Esto explica que, por ejemplo, los alcaldes estén en el orden de precedencia por delante de los presidentes de la Diputación. ¿Por qué? Pues porque la base de representación es mucho más amplia y más pura en el caso de la figura del alcalde, que es más representativa que la figura del presidente de las diputaciones. A continuación, en el orden de precedencias estarían los que representan las garantías constitucionales, es decir, aquí vemos la posición del Fiscal General del Estado como máximo órgano de la Fiscalía y la del Defensor del Pueblo. Ambos, tanto el Fiscal General del Estado como el Defensor del Pueblo, órganos creados en la Constitución de 1978. Estos ocupan cargos relevantes. ¿Por qué? Pues porque son cargos que representan y ostentan en su pura definición lo que son las garantías constitucionales. Algo que decir porque es otro de los desgloses del principio de representación dentro de la interpretación que conlleva el decreto de ordenación, es la representación militar. La representación militar
ha experimentado en el decreto de 1983 una pérdida de puestos muy llamativa, de tal manera que el reconocimiento protocolario de las Fuerzas Armadas ha perdido lugares, indudablemente. Desde luego, con ello lo que se pretende es afianzar la idea de que las Fuerzas Armadas hoy día están concebidas como fuerzas que actúan, que ejercen sus facultades en el acatamiento absoluto y total de lo que determina el poder legislativo y el poder jurisdiccional, por supuesto. Desde luego, siempre actúan bajo el mando de las Fuerzas Armadas hoy, actúan bajo el mando del rey y acatando la voluntad, sobre todo, del Poder Judicial y respetando la independencia de los poderes judicial y legislativo. Por tanto, en consecuencia, desaparece la alta presencia militar que en los actos protocolarios de hace 40 años tenían las Fuerzas Armadas, limitándose en la actualidad a la presencia de los mandos máximos de cada ejército, depende de donde se organice el acto protocolario, a los capitanes generales y jefes de diferentes regiones, a la presencia del jefe, en este orden por el que cito, del jefe del cuarto militar de la Casa de Su Majestad, el Rey, y se incluyen también, a continuación, a los máximos representantes militares de las plazas donde se celebran los actos protocolarios. O sea, ahí hay una cierta relevancia, pero en este orden y con una pérdida de intensidad muy notable respecto a la ordenación anterior. Aparte de estas situaciones, que son las situaciones, por decirlo así, normadas en el reglamento, puesto sobre la Constitución, aparte de esto existen situaciones que en los actos protocolarios oficiales trascienden a este ámbito, por supuesto. Trascienden al propio decreto de ordenación de precedencias, debido sencillamente a que hay autoridades que no están contempladas dentro de este contexto. Por tanto, hay instituciones que tienen un protocolo propio específico para sus actuaciones, que no está perfilado dentro de él. Hay instituciones que tienen capacidad de autorregulación protocolaria, y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos organismos tienen costumbres tradicionalmente aceptadas y actúan dentro del eje de coordenadas marcado por la Constitución y el Reglamento de Ordenación de Precedencias, pero basándose en estas costumbres que con el paso del tiempo han determinado que esa es la mejor manera de actuar en la práctica habitual. Y ese es el caso, un caso de esto que estoy hablando ahora, es el caso del protocolo de las instituciones parlamentarias. Las instituciones parlamentarias cuentan con un ceremonial propio y específico en el desenvolvimiento de su alta representación, de sus actuaciones de alta representación popular, desde luego, tanto en el ámbito de las Cortes Generales como en el ámbito de las cámaras. Y así, la organización de actos protocolarios en el seno del Congreso de los Diputados, igual que en el Senado, está basada en algunas peculiaridades del ceremonial parlamentario y muy especialmente en las prácticas protocolarias de la Cámara. Este ceremonial específico, estrictamente parlamentario, ha sido imitado por todos los parlamentos autonómicos, los parlamentos de los parlamentos de las comunidades autónomas, y se sustenta en la idea de independencia del poder legislativo frente a los demás poderes y en la autonomía que éste demuestra. Bueno, los criterios de aplicación en los usos protocolarios de las cámaras son los siguientes. En primer lugar, los presidentes del Consejo y el Senado. Esto es una peculiaridad que trasciende el ámbito del reglamento de ordenación vigente. Los presidentes del Congreso y del Senado jamás ceden su puesto, su lugar de precedencia, salvo la asistencia de los reyes, como he dicho antes. Jamás. ¿Y por qué?
Pues por las razones que he dicho antes, porque representan al común, son cargos elegidos, cargos votados, tienen, digamos, la máxima intensidad de representación de la base. Y en virtud a su independencia y a su grado de representatividad, los presidentes del Consejo y del Senado jamás ceden su lugar de precedencia. Otro de los criterios de la aplicación del uso específico del protocolo que tienen las cámaras son que las respectivas mesas, las mesas del Congreso y del Senado, se sitúan. Bueno, ¿cómo se configuran? Se configuran, tienen una representación a continuidad del presidente, por supuesto, y bueno, pues ahí estas no se ordenan en ningún caso por su representación parlamentaria, sino más bien por pues una ordenación interna que responde a primer vicepresidente, segundo vicepresidente, etcétera, etcétera. A continuación, otro de los criterios y de los lugares es bueno, pues la presencia de los presidentes de grupos parlamentarios y sus portavoces. Dijimos que la causa por la que se escapa del eje de coordenadas Constitución, decreto de ordenación, suele ser la mayoría de las veces porque tenemos que aplicar la solución o vemos que se aplica la solución a cargos y a situaciones que trascienden de este esquema básico. Entonces tenemos a continuación los presidentes de grupos parlamentarios y sus portavoces. Después estarían los diputados y senadores, que no tienen entre ellos ningún orden. Se colocan más bien por criterios aprobados en orden interno, dentro de las respectivas mesas, o bien por orden alfabético o orden similar. Cualquier orden es válido, siempre que esté acordado. ¿Por qué? Pues porque un representante del pueblo es lo mismo que otro representante del pueblo, y entonces ahí el criterio es aleatorio. Otro de los criterios de aplicación de las normas parlamentarias es que las autoridades externas son atendidas de acuerdo a las reglas de cortesía y colocadas con arreglo a la normativa de la precedencia vigente. Depende de la categoría que tenga el personaje, pero hay un lugar para las autoridades externas, o sea, externas a la ordenación parlamentaria, quiere decirse. Bueno, los actos parlamentarios, nos preguntamos, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los actos parlamentarios más habituales? Bueno, pues los ordinarios son la sesión solemne de apertura de las legislaturas cada año, las ceremonias de toma de posesión, también llamadas ceremonias de acatamiento a la Constitución, las visitas de jefes de Estado, el Día de la Constitución y otras visitas en general. Esos son los actos parlamentarios más habituales. Y aquí es donde tienen las cámaras la propia capacidad de autonormación, que casi siempre deriva, escapando de lo que marca taxativamente el reglamento de ordenación, deriva casi siempre en lo que llamaríamos la costumbre protocolaria. Cuando la costumbre protocolaria no es discutida ni es criticada, pues entonces se establece. Y si resulta que es un procedimiento cómodo, pues este se sigue. Bien, otro caso de utilización, de interpretación peculiar y de acomodación de un sistema específico es el del Ejecutivo, el del Gobierno y la Administración del Estado, que es aplicado con una serie de costumbres, porque hay ausencia de tratamiento legal en torno a algunas figuras, como por ejemplo del presidente del Gobierno. Hay muchas lagunas y entonces ahí se recurre en muchas ocasiones a la costumbre, de nuevo. O sea, hay un ordenamiento específico en favor de algunos aspectos del Ejecutivo, concretamente del presidente del Gobierno.
que además derivan en el ámbito de la costumbre. La costumbre que viene, ya vemos que aquí la costumbre para lo que sirve es para dinamizar y fijar, precisar lo reglado en el reglamento de ordenación. Por lo que se refiere al presidente del Gobierno, a este le corresponde el tratamiento del excelentísimo señor, junto con su esposa, ocupar una residencia oficial ubicada en el complejo del Palacio de la Moncloa, y ya hemos visto dentro del decreto de ordenación general ocupar el 5º lugar después de los miembros de la familia real en el orden de precedencias. Desde luego, insisto, esto es un caso que el caso del presidente del Gobierno no podía ser de otra manera, puesto que no existe un protocolo específico para la presidencia del Gobierno en el decreto de ordenación de precedencias. Por tanto, este procedimiento ha tenido que ir acuñándose poco a poco a través de costumbres no discutidas. Entonces, tenemos aquí que por eso la mayoría de los actos organizados por la presidencia del Gobierno, pues se sujetan a la normatividad del Estado en cuanto a la aplicación de precedencias. O sea, si hay vacío de ley, se procura interpretar el decreto para acomodarlo. Y si no, pues todo esto se ajusta y se fija con prácticas consuetudinarias, las podríamos llamar. Entonces, en este sentido, hay que ver que la organización de los actos protocolarios promovidos por la Presidencia del Gobierno corresponde a un departamento de protocolo de la Presidencia que está adscrito a la Secretaría General de la Presidencia y frente al cual se encuentra un director de protocolo con un altísimo rango, con rango de director general. ¿Por qué? Pues porque es una persona que tiene que crear casi constantemente, vestir protocolariamente situaciones que se van a producir, porque la presidencia del Gobierno, el presidente del Gobierno es un sujeto activo, muy activo en lo que es el desarrollo de la actividad del Estado y de la Administración. Otra de las cuestiones, de las características de la presidencia del Gobierno es que el presidente del Gobierno, todo eso es conocido, generalmente toma cargo de su posesión. Este acto, que es un acto solemne, tiene lugar en el Palacio de la Zarzuela, que es donde vive el rey, y tras su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, pues es recogido el acto solemne y da fe el notario mayor del Estado, que es el ministro de Justicia. ¿Cuáles son, digamos, la actividad del presidente? En presidencia de Gobierno, ¿qué es lo que se hace concretamente? Pues lo que se hace principalmente son atender visitas oficiales, también los consejos de ministros, esto lo conocemos todos, que tienen frecuencia semanal actualmente, no tienen por qué, pero desde la vigencia de la Constitución del 78 tienen vigencia semanal. Las recepciones y las audiencias de diferentes colectivos, y a estas acciones, a estas tareas, hay que añadir otras de carácter más privado promovidas por el jefe del Ejecutivo y que están recogidas en su propia agenda, como viajes, almuerzos oficiales, cenas de trabajo, comidas de trabajo, relaciones con otras personalidades. Por otra parte, el presidente del Gobierno participa de la mayoría de los actos presididos, o sea, de los actos programados por Su Majestad los Reyes, por la Casa Real, y desarrolla ahí su propia agenda de visitas e instituciones. Al presidente del Gobierno le corresponden, con arreglo a todo esto, honores militares. El tema de los honores militares casi no lo incluyo en las figuras, pero que sepamos que recordemos de nuevo el organigrama y la ordenación protocolaria de cada uno y el desglose protocolario de cada una de estas instituciones conlleva la realización de honores militares. Los honores militares son, dentro del mundo protocolario, pues señales evidentes que son gráficas, que se oyen, que se escuchan, que se ven, sobre todo, y que apuntalan la importancia del acto o del personaje.
suelen ser gritos como Viva España, suelen ser salvas de honor, suelen ser interpretaciones del himno militar, pero en su contenido exacto, del himno nacional, en su contenido exacto, etcétera. Entonces, los honores es algo que, digamos, remata los actos protocolarios solemnes, los actos protocolarios oficiales. En el caso del presidente del gobierno, le corresponden honores militares con ocasión de su toma de posesión, en la despedida y recepción de sus viajes oficiales al extranjero, en los actos militares que presida, cuando visite oficialmente unidades de las Fuerzas Armadas, y también a su muerte tiene honras fúnebres. Bien, en cuanto a eso, por lo que se refiere al presidente del gobierno, ¿qué ocurre con los ministros y los ministerios? Mejor dicho, con los ministerios y los ministros. Pues lo que ocurre es que las precedencias que están recogidas para este campo en el Real Decreto de 1983, aquí se establece respecto a los ministerios y los ministros un orden, que esto hay que decir de entrada, que casi nunca se sigue. Casi nunca se sigue, o por lo menos que ha sido modificado en numerosas ocasiones. Entonces ustedes a estas alturas se preguntarán, bueno, y entonces si hay tantos factores extraprotocolarios, ¿para qué sirve el reglamento? Bueno, pues el reglamento sirve para ser desarrollado y desglosado en situaciones específicas y concretas, y de ahí la importancia de que esté al frente de los servicios de protocolo en la actualidad gente que sepa de protocolo, pero que además que conozca la teoría del protocolo, no que tenga gracia como hasta ahora para organizar un acto, para saber dónde se coloca cada quien. No, esto en términos de protocolo oficial, esto no es cuestión de talante ni de gracia, esto es cuestión de saber. Bien. Entonces, el Real Decreto de ordenación de precedencias en materia de ministros y ministerios ha sido frecuentemente alterado. En numerosas ocasiones, manteniéndose siempre, desde luego, el criterio de la antigüedad del ministerio, de la fundación, de la creación del ministerio. Y aquí entramos dentro del campo específico de la historia del derecho, que es la madre de todas las ciencias protocolarias, por supuesto. Entonces, en cuanto a la creación de los ministerios, esto es muy curioso porque esto es lo que articula la organización de cualquier acto protocolario en la que actúan ministros y ministerios. Hay que recurrir a saber cuándo se crean los ministerios, porque aquí, según este orden cronológico de creación, van a estar organizados los actos, por lo menos protocolarios oficiales, en lo que respecta a cuando concurren varios ministros o varios ministerios en un acto. Tenemos en primer lugar el Ministerio de Asuntos Exteriores, creado a principios del siglo XVIII por Felipe V. Tenemos el Ministerio de Justicia, creado también por Felipe V, saben que es el primer rey de la dinastía Borbón que reina en España, en el mismo año, 1714. El Ministerio de Defensa, creado por Felipe V. El Ministerio de Economía y Hacienda, creado por Felipe V. Entonces, ya habrá surgido la pregunta, supongo, o la reflexión de por qué se crean tantos ministerios en el reinado de Felipe V. Bueno, aquí en esta sala hay personas que podrían contestar eso ahora mismo, pero vamos a darles fácil el trabajo. Esto es porque antes de la creación de los ministerios, el sistema de administración en España no era por ministerios, era por consejos, dentro de una moda que se puso de administración llamada el régimen polisinodial. Esa fue sustituida a la llegada de los Borbones al trono español por el sistema de ministerios. Tenemos luego la creación del Ministerio del Interior. Bueno, esta lista, por supuesto, debe de tener en cuenta que a veces no solamente la función, sino el nombre del ministerio se cambia o se une
Entonces esto puede ser, esto es la nomenclatura de creación, pero bueno, muchas veces esto se ha alterado. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación. A veces, ahora creo que es Educación y Ciencia. Otras veces ha sido Ministerio de Cultura o Ministerio de Cultura y Deporte. Depende. O sea, esto de las nomenclaturas y las agrupaciones ministeriales, esto es una cosa que puede ocurrir. Pero hablo de el acta fundacional, por decirlo así, de cada ministerio. Tenemos que el Ministerio del Interior, creado por Fernando VII en marzo de 1812. Tenemos el Ministerio de Fomento, creado por Fernando VII también, en diciembre de 1832. El Ministerio de Educación, creado por la regente María Cristina, en abril de 1900, María Cristina de Neoburgo, no María Cristina de Borbón. El Ministerio de Trabajo e Emigración, creado por Alfonso XIII en noviembre de 1920. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, creado por Alfonso XIII en febrero del 22. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, hoy en día subsumido en otros ministerios, por lo menos dos, creado por don Manuel Azaña como presidente de la Segunda República en junio de 1933. El Ministerio de la Presidencia, creado por Francisco Franco en junio de 1973. El Ministerio de Administraciones Públicas, creado por el rey Juan Carlos I en julio de 1977. El de Cultura, creado por el mismo rey en julio de 1977, supongo que en acto único. Y el Ministerio de Sanidad, creado por el mismo rey en el mismo mes del mismo año. Entonces, este ranking, este listado, no es gratuito, porque digo que la mayoría de los ministros, de los actos protocolarios organizados en torno a la actividad de ministerios y ministros, se sigue por esta pauta. Independientemente de, ya digo, de las modificaciones que se hagan, de otras modificaciones que se hagan, o esto no es una modificación del decreto de ordenación de preferencias del Estado, es una cuña específica en cuanto del Ejecutivo en cuanto al modo protocolario de actuar en los ministerios y con los ministros. La ordenación de las autoridades dentro de cada ministerio se hace por parte de cada ministerio, en orden interno, en base al respeto de la normativa, pero con la interpretación y la autonormación que le permite, que les permite el sistema. En consecuencia, con la estructura, con todas estas estructuras ministeriales, hay un aspecto común, es como el orden protocolario será el siguiente en todos los casos. Primero el ministro, por supuesto, después el secretario de Estado, actualmente, antes subsecretario, después el subsecretario o secretario general, es un rango, el director, y luego a continuación el director general o secretario general técnico o autoridad de igual rango. Pero la realidad cotidiana del desarrollo de la actividad protocolaria de los ministros y los ministerios, apuntan a una cierta relajación respecto a este orden establecido. Desde luego establecido y con arreglo, establecido de ministro, secretario, subsecretario, director general, con arreglo al decreto de ordenación de precedencias. Y podríamos hablar de una ordenación final, la solución final en la mayoría de los actos protocolarios se acomoda a la actuación de algo que vamos a llamar factores extraprotocolarios, como son la vinculación con el acto del ministerio o el ministro o el secretario o el secretario general, etcétera. El poder reconocido de este personaje, el personaje en cuestión, que puede ser en un momento dado, hay personajes, imagínense que en este momento hay que organizar un acto pues en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
desde luego, sin saber qué dice en el decreto de ordenación de precedencias, hay un personaje ahora mismo que por razón de la materia, diríamos, por razón de la materia, tiene un poder reconocido en este momento. Es el ministro de Asuntos Exteriores, que está con todo el asunto del Nepal o de todo esto que ha ocurrido con el terremoto, etcétera, etcétera. Entonces es un personaje que, si ahora mismo hay que organizar un acto en el ministerio, desde luego es lo primero que hay que situar al ministro. En este caso coincidiría con lo que dice el decreto de ordenación de precedencias, pero podría no ser el ministro, podría ser otro, por ejemplo, un director general o el secretario de Estado, en cuyo caso sería el personaje de relevancia en virtud de este factor extraprotocolario que llamamos el poder reconocido en ese momento. Luego está el grado de competencias, también como factor extraprotocolario. Hoy mismo sabemos que en casi todos los actos y en muchísimos eventos que son de ministerio ajeno, lo que hay que poner enseguida, sentar y ubicar es al ministro de Hacienda o al ministro de Economía, porque hoy día pinta en eso. Entonces, el grado de competencias. Y, por supuesto, el otro factor extraprotocolario es el nivel, pero que pesa, es el nivel de confianza del ministro o del secretario de Estado en cuestión. Bueno, aparte de esto, las precedencias en algunos ministerios quedan alteradas, aparte de estos factores extraprotocolarios que actúan. A veces en algunos ministerios el orden de prelación establecido por el Real Decreto queda alterado por naturaleza, porque sí, por naturaleza, por la actividad del ministerio. Y eso es lo que ocurre en el ministerio. Estos lo vamos a llamar no factores extraparlamentarios, lo vamos a llamar criterios prevalentes. ¿Y qué son los criterios prevalentes? Pues lo que en algunos esa explicación, esa razón por la cual en algunos ministerios se actúa de esa manera. Y uno de los ejemplos de actuación con criterio prevalente es el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa se altera el orden de los actos organizados por el Ministerio de Defensa. Ahí se altera el orden en relación a los ministros, al ministro, se altera el orden establecido en el Real Decreto. ¿Por qué? Pues porque ahí las precedencias se ajustan a la materia objeto del ministerio. Y de ahí tenemos que, en vez de este ranking de ministro, secretario de Estado, subsecretario o secretario general y director general, de ahí resulta la intercalación de un cargo, de un puesto, y quedaría así: jefe de la misión, habría que meter después del ministro a los jefes de Estado Mayor. A los jefes de Estado Mayor de cada uno de los ejércitos. Entonces, ahí se alteraría el orden porque en el segundo puesto, en vez del secretario de Estado, iría el jefe de Estado Mayor. Luego, también en otro ministerio que ocurre esto de manera constante, esto de la existencia de los criterios prevalentes a la hora de ordenar los actos del ministerio y del ministro, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo en los casos, principalmente en los casos de misiones diplomáticas, que es una cosa cotidiana en el quehacer del Ministerio de Asuntos Exteriores. En las misiones diplomáticas también el orden de ministro, secretario de Estado, etcétera, se altera porque va a ser el jefe de la misión diplomática quien ostente el primer puesto. Tenemos, antes que el ministro incluso, puesto 1, jefe de la misión diplomática; puesto 2, ministro consejero o su representante y agregado de defensa. Luego, después, los ministros plenipotenciarios, los restantes consejeros y los agregados sin denominación ni orden. Entonces, eso quiere decir que en estos dos ministerios, en defensa y en asuntos exteriores, por razón de la materia que ejercen, que desarrollan ahí, hay criterios prevalentes a la hora de organizar cualquier acto oficial.
Bueno, pues la representación del Gobierno desde el punto de vista protocolario es un aspecto interesante, porque la representación del Gobierno y de los miembros del Gobierno en los diferentes actos a los que pudieran ocurrir, porque si hemos visto que en algunos casos la representación deriva por una parte, aquí en este caso de la representación del Gobierno vemos que cualquier persona que y al igual que el rey, el presidente del Gobierno, esta es la peculiaridad, puede hacerse representar por cualquier sujeto que ocupando la representación va a tener la misma ubicación y el mismo tratamiento que a quien representa. Entonces hemos visto dos casos extremos. Primero, que el presidente de las Cortes nunca cede su prevalencia en el orden de precedencias, y vemos que el presidente del Gobierno, igual que el rey, puede hacerse representar por cualquier persona que en ese acto, en ese lugar y en ese momento va a tener que ser ubicado, tratado y atendido como si se tratara del propio presidente. Esto ocurre mucho, que un ministro va en representación del presidente del Gobierno, y en ese caso es en el acto protocolario que sea, pues ocupa ese lugar. Bueno, también quedaría referirse al protocolo judicial, a la manera de hacer peculiar, específica de los órganos judiciales. En este sentido, tenemos, digamos, algunos elementos con los que trabajar de manera permanente. Una, las disposiciones, que ya sabemos cuáles son. Otra, las tradiciones que también hemos visto manejar, y otra, las categorías profesionales, porque, por decirlo así, el Poder Judicial es el que tiene más caras, más aristas, digamos, ahí hay que introducir una variable nueva, y es la cantidad o el gran número de categorías profesionales que operan dentro de este poder. Las disposiciones, pues ya sabemos las que son. Contamos aquí, en este campo específico de cada uno de los poderes, de normas de protocolo concretas, contamos con un reglamento, un llamado Reglamento de Honores, Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales Solemnes del año 2005. Y a esta norma hay otra del año 2008 que es un acuerdo. Hay mucha diferencia entre un reglamento de honores, etcétera, y un acuerdo. Un acuerdo es una norma de orden interno. Es un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, en el que viene a matizar algunos aspectos del Reglamento de Honores, Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales Solemnes de 1205. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues primero, la primera cuestión que salta a la vista es que el Consejo General del Poder Judicial tiene poder de autonormación, en este grado de emitir acuerdos. ¿En qué sentido? Pues viene a rectificar mínimamente, más bien a precisar, el reglamento del año 2005. ¿Por qué? Pues porque había sido omitida nada más y nada menos en este reglamento de honores, pues la figura del juez de paz. La figura del juez de paz, que es una figura con una trayectoria histórica retrospectiva amplia, pero que cobra vida, por decirlo así, con la Constitución de 1978. Entonces, este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial lo único que viene es a modificar el reglamento anterior, introduciendo esta figura que inexplicablemente había sido omitida. Bueno, pues con estas normas, el reglamento y el acuerdo, pues el Consejo General del Poder Judicial lo que hace es cubrir la organización del protocolo propio
propio del Consejo y de otros órganos y organismos del Poder Judicial. No solamente cubre la organización del protocolo específica para el Poder Judicial, de él mismo y de otros órganos, sino que también ordena las precedencias de las autoridades en sus propios actos del Consejo. Y por esto de ordenar las precedencias dentro del Consejo General del Poder Judicial, esto procede así el Consejo en virtud de la autonormación que tiene, de la facultad de autonormación, porque en realidad había un problema legal, una laguna de ley, había un vacío legal. Y al haber este vacío legal, en virtud de la facultad de autonormación, enseguida el Consejo General se apresta a ordenar. Tener en cuenta que el poder jurisdiccional no es un poder similar al poder, en importancia al poder legislativo, pero en un Estado democrático como tenemos ahora, pues la importancia de la representación que ostenta el Poder Legislativo no la ostenta el Poder Jurisdiccional. No es un poder de segunda categoría, pero sí tiene que recurrir a ordenar sus propias actos internos, porque esto ha sido obviado. Por ejemplo, no llega ahí el reglamento de ordenación de precedencias del año 1983. Y además de ordenar estas precedencias, el Consejo General lo que hace es que desarrolla los tratamientos y honores que corresponden a las autoridades judiciales, es decir, una ampliación de la otra cuestión. ¿Cuáles son los actos propios del Consejo General del Poder Judicial como órgano máximo del Poder Jurisdiccional? Pues son, sobre todo, el juramento o promesa. Antes quería decir también que, aunque es un poder no tan esquematizado a efectos protocolarios como otros, por ejemplo el Poder Legislativo, que está presidido por ese eje de la representación, pero el Poder Jurisdiccional en un Estado de Derecho es un poder que pues tiene que dejar bien sentadas las bases. ¿Por qué? Porque ahora veremos, cuando hablemos de los actos habituales por parte del Consejo General del Poder Judicial como órgano máximo, que son actos habituales, ordinarios y muy frecuentes. Por ejemplo, y muy importantes. Por ejemplo, el juramento o promesa depende de los nuevos cargos. Las tomas de posesión, el uso de toga y de insignias del cargo, el uso de condecoraciones, el nombramiento de jueces y magistrados. O sea, todos estos actos son cotidianos y fue un campo en blanco para ser ordenado por parte del Consejo General. Bueno, el reglamento de 1205 pretende conjugar las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial con las tradiciones y costumbres. O sea, este es el juego que trae. Y para ello, en materia de honores y tratamientos, desde luego, ya lo he dicho antes, actúa con una regulación bastante completa y bastante compleja. De manera que el desarrollo reglamentario se ciñe a la incorporación de prácticas ya asentadas. Bueno, y en el ámbito competencial, pues ya he dicho que hay diferencia los actos protocolarios judiciales, efectos protocolarios, los actos judiciales solemnes de los actos gubernativos, simplemente, judiciales gubernativos. Bueno, la presidencia de estos actos, desde luego, corresponde a la autoridad que los organiza o los convoca. Esto es otra de las peculiaridades es como aquí el orden interno es mucho más importante que en otros poderes. Bueno, incluso los actos organizados por las audiencias, que son órganos jurisdiccionales, serán presididos por su presidente en base a este principio acuñado desde dentro. Bueno, las precedencias en los actos solemnes del Consejo General del Poder Judicial son el presidente del Consejo, los vocales del Consejo, precedidos por
el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, pero a los vocales, esto es curioso, ordenados por edad. Aquí sí, por edad. No, habíamos visto que los parlamentarios, por ejemplo, nunca se ordenan por edad, se ordenan por otros criterios. A continuación, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con prioridad de los cargos natos sobre los elegidos. Ya sabéis que en el Tribunal Supremo hay algunos cargos natos. O después el presidente de la Audiencia Nacional, después el secretario y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial, luego los miembros de la carrera judicial ordenados por categorías y dentro de ellas por antigüedad, y luego los jueces de paz, ordenados por antigüedad en el cargo y en supuestos de igualdad por edad. Bueno, entonces, en los actos judiciales solemnes, bueno, pues las precedencias se ordenan a expensas de esos criterios que he dicho, y son las precedencias oficiales, la precedencia oficial externa de estos órganos son el presidente del Consejo General del Poder Judicial y los tribunales superiores, el fiscal general del Estado, el presidente del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se celebre el acto, y el presidente de la Audiencia Nacional. Bueno, ya no les voy a aburrir más con esta charla tan aburrida. Y lo único que quiero es, he querido, primero, no abarcar todo el organigrama institucional, porque eso estaba fuera del alcance del tiempo que marca estas jornadas. Tampoco hemos hablado de la totalidad de las instituciones del Estado, hubiera sido improcedente también. Me he centrado en el protocolo específico de las instituciones de los tres poderes clásicos, aunque sin detenerme mucho en el Ejecutivo, en la Jefatura del Estado y en la Corona, que serían objeto de un análisis específico y aparte. Lo que sí he querido es señalar el interés que ofrece el conocimiento de lo que es el ámbito institucional que nos ofrece la realidad de la legalidad vigente en España, y transmitir que es importante este conocimiento y que es importante no solamente conocerlo para bien aplicarlo, diría yo, para bien aplicarlo. Y en este caso, en este nexo de conocer mejor, para aplicar mejor, tiene un papel muy relevante pues este colectivo que está interesado, que está sensibilizado por lo menos en gran parte, por ejercer tareas de profesional en el protocolo, y a lo mejor en el protocolo oficial. Y esto es todo. Gracias, Regina. Abrimos ahora un turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda respecto de lo que nos ha contado Regina. Hola, buenos días. Me llamo José Antonio, soy el jefe de protocolo de Diputación de Alicante y quería hacer una consulta. En primer lugar, felicidades, enhorabuena, una magnífica exposición. Cuando hemos hablado del presidente del Gobierno, que hemos dicho que ocupa el 5º lugar, hemos hablado también del tratamiento, que es una cosa que me preocupa, diciendo que es excelentísimo señor. Yo no sé en qué ha quedado o en qué queda la ley del Código del Buen Gobierno. Es decir, que es en ámbito nacional, sin embargo en algunas comunidades no se ha aplicado, por ejemplo en la Comunidad Valenciana. ¿De qué forma podríamos solucionar que si el presidente del Gobierno, según la ley del Código del Buen Gobierno, no es excelentísimo, sino señor don, y sin embargo el presidente de la Generalitat es molt honorable? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Todos son señor don? ¿La ley del Código del Buen Gobierno no existe? ¿Cómo solucionamos esa temática?
Es un campo de tierras movedizas. Desde el punto de vista jurídico, la ley está llamada resumidamente la Ley del Buen Gobierno. Es una ley muy ambigua. De hecho, bueno, pues es lo único que dice, es una ley que lo único que dice es que a cada personaje hay que darle su debido tratamiento y respeto, pero es que eso depende de las épocas y de las modas. Muy recientemente ha habido una restitución recientemente, y hablo de un mes atrás ha habido una restitución de los tratamientos de nuevo. Y de nuevo volvemos, claro, nos fuimos, fue un movimiento pendular, nos fuimos por supuesto todo el mundo es señor Don, pero antes del señor Don, pues cada uno tiene su tratamiento y esto se acaba de reconocer legalmente desde hace muy pocos días. Volvemos otra vez al excelentísimo, al ilustrísimo, etcétera. Entonces, a mí creo, claro, lo que pasa es que estas novedades no se incorporan, ahí en la inercia, eso tarda, no digo que una generación, pero por lo menos 5 años en términos de administración pública va a tardar en unificar otra vez. Pero esta es la cuestión, o sea, podemos tener leyes muy técnicamente muy modernas, muy ajustadas a la actuación, pero la costumbre es importante, y entonces todo lo que sirve, ¿para qué destruirlo? ¿Para qué modificarlo? Si está sirviendo, si es funcional. Este es el caso de los tratamientos. Volvamos otra vez a los orígenes, como ya tenemos la prescripción legal, y otra vez de nuevo al excelentísimo. Es una cuestión de rango protocolario. De rango protocolario en el sentido de que si estamos dando altura a esta costumbre, por lo menos desde aquí hay que imponer eso. Ahora ya la ley ha ido por delante, pero esto es así. Las formas en el mundo protocolario nunca están de más. Lo que es la cortesía, ya sea normada o no normada, pero en términos de protocolo oficial, por lo menos, en términos de protocolo, lo que pasa es que hemos estado en una época en que todo valía, y un hombre es igual que otro, y entonces rebajamos el tratamiento, pero claro, eso en términos protocolarios, la ausencia de tratamiento suena a colegueo. Y yo no puedo ponerme a la misma altura, protocolariamente hablando, que pues un presidente de gobierno, tal, aunque humanamente sea lo mismo que él. Entonces, esto es una regla de oro, y además ahora lo tenemos ya en bandeja. O sea, volvamos al tratamiento, que el tratamiento está muy bien dentro del orden protocolario. Esa es mi opinión, Buenos días, mi nombre es Carmen Blázquez y yo quería hacerle una pregunta muy doméstica. Solamente pueden representarse, pueden delegar el presidente y el rey para que a la persona en quien han delegado se le trate igual, con el mismo tratamiento, lugar y demás. Pero en la práctica, cuando hacemos actos, invitamos a un alcalde y no viene un concejal, prácticamente se nos exige que ese concejal ocupe el lugar y el tratamiento del alcalde. Y si no lo haces porque la ley te dice que no lo tienes que hacer, hay una mala interpretación, un disgusto por parte del invitado. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿El no disgustar, el acatar la ley? ¿Qué soléis hacer? Bueno, mi opinión, esto es un caso de libro, es un caso de manual, lo que usted plantea, y que se da cada día, además, porque, claro, las personas que representan no se avienen a los lugares que les corresponde. Entonces, pero aquí está el buen hacer del jefe de protocolo o de la persona que a quien le toque interpretar las leyes. Si el protocolo, depende mucho de qué entendamos y de cómo definamos el protocolo. Si el protocolo es un orden de actuación que pretende, cuyo objetivo es integrar, facilitar la comunicación, representar a todo lo que hay que representar y que quede claro el lugar de cada uno,
Si eso es lo que es el protocolo, naturalmente estamos ante un caso real que lo que hay que hacer es, ya pisando el suelo, es convencer al personaje, avisárselo y decirle, ocurre esto, y desde luego actuar como la ley dice. Y ahí está el buen saber hacer de la persona al que le toque, que tiene que tener, sobre todo, todos los jefes de protocolo, directores o personas que tengan responsabilidades protocolarias, lo primero que tienen que tener, creo que hoy día ya es un rango profesional, un conocimiento, pero sobre todo, y antes que eso, una mano izquierda impresionante, ¿eh? De eso se trata. Ese es el personaje que actúa eficazmente, porque se le van a presentar, hoy lo he dicho, hablando del protocolo oficial, pero incluso dentro del protocolo oficial se van a presentar cada día situaciones que son inmanejables sin un criterio flexible de interpretación de las herramientas legales. Eso es indudable. Y ahí está la habilidad y la maestría, la destreza de la persona que tenga la responsabilidad. Ese caso concreto, que puede ser de mucha polémica, y que de hecho lo es, se resuelve hablando antes con el personaje. Explicándole la situación y explicándole que lo que va a ser es esto. Muy bien, pues... Pues nada, muchas gracias y hasta luego. Bueno. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Juana María. En cuanto al tema de la mano izquierda, que siempre estamos hablando de la mano izquierda, hay que tener mano izquierda, muchas veces se malinterpreta eso de la mano izquierda con pasar por lo que te digan los demás. Y yo creo que en ese campo tenemos que ser muy estrictos y hay cosas que no son negociables. O sea, yo lo digo así, no soy nadie, no trabajo en nada. Bueno, desgraciadamente, pero colaboro con muchas cosas y me veo en muchos casos, como lo que comentaba nuestra compañera. Yo me pongo seria siempre y digo, concejal tal o concejal cual, fulanito te va a ceder la presidencia si viene la alcaldesa. Si no viene la alcaldesa, no cede la presidencia. Ay, pero si yo vengo en lugar de la alcaldesa... Pero tú eres el concejal y no puedes ser así. Inmediatamente aparece la alcaldesa. Yo no sé qué pasa, pero empiezan llamadas de teléfono y aparece la alcaldesa, que supuestamente estaba en otro acto, pero aparece. Y cuando una vez te pones serio y otra vez te pones serio, a la tercera vez ya no hace falta decir nada. Oye, que no viene la alcaldesa. Bueno, pues mírate, entonces tu lugar como concejal va a ser este. Vienes en representación del Ayuntamiento de Langreo igual, pero tu lugar va a ser este y vas a hablar en lo que le corresponda. Pero una vez recto, 2 veces recto, tercera vez no hay problema. Cuarta vez no hay problema. Siguientes veces, oye Juana, ¿cómo hacemos? ¿Cómo va? Mira, no sabemos si va a venir este o va a venir el otro o tal. Oye, no hay problema, mira, en tal sitio y tal. Ya al final es que me piden consejo por cosas que no, vamos, hasta cosas del ayuntamiento. Quiero decir, hay momentos, la mano izquierda, yo no sé cómo hay que interpretar eso de la mano izquierda. Y a mí me dicen, es que tú eres muy rígida. Pues sí, señor, es que yo creo que hay que ser rígidos. Primero, porque si lo que queremos es que se dé seriedad al protocolo, vamos a ver, en la Casa Real lo hay, en Presidencia de Gobierno lo hay, en los ministerios lo hay, pero la mayoría de los mortales que estudiamos o queremos dedicarnos al protocolo, vamos a estar trabajando en actos de menor trascendencia, pero debemos marcar el paso de dónde tiene que estar y cuál es el trabajo y el deber del protocolo y del trabajador del protocolo. Soy muy rígida, muy estricta, pero yo creo que debe ser así y es nuestro deber y nuestra obligación. Hay cosas que no son negociables, yo lo entiendo así, hay cosas que no son negociables y entonces que a mí me quieran mangonear, no. Y que me quieran decir cuál es mi trabajo o mi función, o es que todo lo haces así de serio. Es que para eso estoy aquí, y si no, no me llames. Y esto tiene que ser así, así, porque tú lo digas. Pues no, señor, porque yo lo digo no, porque debe ser así. Y si no quieres que se haga así, no me llames a mí. Llama al bedel o llama al operario que tengas por ahí desocupado ese día, pero no me llames a mí. Pienso, mi opinión. Muy bien, estoy de acuerdo. Gracias, buenos días.
Soy María José Canser y tengo que discrepar un poquito de la compañera, porque yo creo que la misión de una persona que se dedica al protocolo debe ser que el acto fluya y que la cosa vaya bien. Y si nos ponemos tan rígidos, pues no, como no sabemos a quién tenemos enfrente, se puede formar un lío de miedo. Por lo tanto, creo que hay que ser también un poco flexibles. O sea, que si partimos de la base de que el protocolo está ahí para ayudarnos y para ordenar, pues vamos a utilizarle en la medida de lo posible, pero cuando surja un problema, que ya casi es un problema personal, con alguien que no quiere entrar por el aro y no quiere entrar por ese orden que nosotros le marcamos, precisamente ahí sí que tenemos que actuar abriendo un poco la mano e intentando arreglar la situación de la mejor manera posible, pero yo creo que imponiéndonos, a mí no me parece que dé buenos resultados. No, para que desde luego, fluya, ¿no? Incluso desde la teoría, parece muy claro que se trata de la combinación conjunta de ambos elementos, pero claro, aquí la sabiduría está en emplear la norma. La norma es como un terreno abstracto, un terreno de nadie que en realidad protege al que protege y asegura, porque es inapelable al que ejerce el acto protocolario, o al que organiza o al que interviene. Entonces, estando seguro en ese campo y aferrándose a eso, luego toda la llamada y mal publicada mano izquierda que haga falta, porque efectivamente yo creo que el acto, sobre todo lo que hay es que llegue a buen puerto el objetivo del acto, o sea, no formalmente hablando. Eso es lo que hay que hacer, y si para eso hay que hablar 4 horas con una persona, pues hay que hablar 4 horas con una persona. Desde luego hay que tomar una opinión y fundamentada en la norma, pero luego ya hemos visto que hay cantidad de factores extra protocolarios, cantidad de factores prevalentes en la organización, que es el caso extremo que es muy pautado dentro de los actos oficiales de protocolo. Entonces, que no será en el día a día de las organizaciones, pues, deportivas, empresariales, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es fundamental la actuación de profesionales. Nada de a este que se le da muy bien, o este que tiene mucha gracia organizando. No. Persona que esté segura, porque se pueden organizar unos conflictos importantísimos, y conseguir justo el objetivo contrario de lo que se ha pretendido con la organización del acto. Tengan en cuenta que el acto siempre es para algo, oficialmente es para, sobre todo para agilizar una relación entre administración y administrados, pero ¿a través de qué? De proyectar una imagen, y lo que podemos conseguir es proyectar una imagen distorsionada, completamente contrario, al revés. Entonces, por eso es muy importante la combinación y la dosis de ambas. Creo que son imprescindibles la una para la otra. Eso es lo que yo creo, por lo menos lo que se ve desde los casos prácticos y desde la teoría y todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Regina. Gracias a todos.